La historia desde una mirada más amplia. Historia agrietada con Daniel López. Acá estamos, miércoles después de las 18:30 horas, por FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Daniel López y la historia agrietada, esta columna de historia, acá estamos, por 85.9. ¿Cómo está, Daniel? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Alejandro. Creo que está Julián también, ¿no? Exactamente. Bueno, Daniel? bien, buenas tardes. También a la operadora Claudia, que siempre es muy amable. Sí, sí. Es muy amable, ¿verdad? La mejor operadora. Daniel, teníamos un autor y teníamos una autora. Ya hablamos de Horacio Quiroga y ahora nos toca Alfonsina Storni, ¿no? Sí, Alfonsina Storni. Esta historia empieza a fines del 1800 en la provincia de San Juan. Ella va a convertirse luego en escritora, en periodista. Va a ser la poeta, una de las poetas posmodernas más relevantes de Hispanoamérica. Y eso lo va a hacer a fuerza de lucha, que va a ser muy grande para que ella se pueda ganar un lugar en ese mundo machista, ¿no es cierto? Así que, bueno, si vamos arrancando. Les vamos a contar que los padres de ella tenían una fábrica de hielo y de cerveza en San Juan, el padre fundamentalmente en San Juan. Pero las cosas al principio iba bien con esa fábrica, pero después empezaron a ir mal y el padre empezó a tomar, digamos, y a desatender ese negocio. Y en ese contexto, la madre estaba embarazada de ella y el médico le sugiere que se tome unas vacaciones. Entonces los padres se van a Suiza, que era el país de origen, eran suizo-italianos, y entonces ahí nace ella en Suiza. En 1892 nace, pero después a los 4 años la familia se vuelve para acá, van un tiempo a San Juan, y el padre seguía con el tema del alcohol. No pudieron hacer pie ahí en San Juan y entonces se van a Rosario. En 1901 se mudan a la ciudad de Rosario, en Santa Fe. La madre pone una escuela en su casa como para asistir a la economía, que era una economía muy pobre la que tenían, y el padre pone un bar que se va a llamar Café Suizo, ahí cerca de la estación del tren de Rosario Central, en un predio que hoy es el actual Paseo de la Diversidad. Eso queda un poquito más adelante del Monumento a la Bandera, hay como unas 15 cuadras del Monumento a la Bandera, está sobre el río. Y ella, ahí en ese bar que tenía el padre, bueno, ahí hacía las tareas de moza, atendía las mesas, hacía la limpieza, era pequeña. Y al poco tiempo muere el padre. Entonces, bueno, la familia queda devastada en lo económico. Ella ya ahí escribía. En 1904 ella escribe, ella tenía 12 años, y escribe un poema que se lo deja a la madre abajo de la almohada para que lo lea. Y la madre de la mañana lo lee y la reta tremendamente porque el poema estaba centrado en la muerte y en las tristezas de la vida. Y entonces la madre le dice que no, que eso no es la vida. Pero bueno, ella tenía ese sino triste en su forma de mirar la vida, ¿no es cierto? Y después más tarde ella va a reconocer ser una mente de varón en un cuerpo de mujer. Lo va a reconocer ella misma eso. Bueno,
ella se sentía fea de chiquita, estaba atormentada, tenía muchas depresiones y a los 14 años, medio así como yendo de acá para allá, se muda a Coronda con la idea de estudiar magisterio. Pero entra a trabajar a una fábrica y a Coronda, una fábrica de gorras. Y bueno, hace algunos trabajos. Hasta que en 1907 llega ahí a Rosario la compañía de un actor que se llamaba Manuel Cordero, que era un director de teatro y tenía una compañía que recorría las provincias. Y entonces ella va ahí a ver, justo una actriz se había enfermado y entonces la ponen a ella a reemplazarla. Y eso le da la idea de ser actriz. Y así le pide permiso a la madre le da permiso y entonces va a recorrer algunas provincias trabajando de actriz. Pero después se va a cansar de eso y va a volver a Rosario, desistiendo completamente de esa idea. La madre ya se había vuelto a casar para eso, no había lugar para ella en la casa. Entonces decide volverse a Coronda, estudiar otra vez magisterio. Y mientras en Rosario cantan algunos lugares ahí de mala muerte, en algunos bares, unos teatritos. Alguna vez alguien la descubre cantando y ella se avergüenza mucho. Incluso hasta piensa en tirarse al río, suicidarse. Ahí. Bueno, después al año siguiente ya se va a recibir de maestra rural. Y empieza a trabajar de maestra rural, pero los ataques que tiene permanentemente de nervios la obligan a que deje ese trabajo, no lo podía manejar. Ahí es cuando ella publica algunos primeros versos en revistas. Bueno, ella ahí va a ser distinta, ella tiene una prosa feminista que no era habitual para esa época. Es una prosa original, ella abandona completamente la idea del erotismo para abordar una temática más reflexiva en sus poemas. Y para todo mal lo que vengo contando de su vida, para esa época ella sufre el primer desengaño amoroso con un hombre que era 24 años más grande que ella, encima era casado, y no solo, sino que la deja embarazada. Bueno, ella entonces decide continuar con el embarazo y se va a marchar a 20 años, se va a marchar a Buenos Aires. Tiene 20 años ella y tiene a su hijo. Lo nombra Alejandro Alfonso, el hijo, y no tiene padre, sin padre conocido. Bueno, a pesar de esas penurias económicas que ella vivía, que era madre soltera, imaginemos para esa época, sin contactos de ninguna naturaleza, ella encima ya dije que era poco atractiva. En 1916 publica el primer libro, se llama La inquietud del rosal. Y ese libro causa escándalo completamente en la sociedad porque hay un poema que se llama La loba de ella. Y en ese poema ahí ella va a decir: yo soy como la loba, me fui a la montaña fatigada de llano. Como que le pega la vuelta. Luego va a escribir otros libros. Acá yo lo que quiero hacer un paréntesis es de la Argentina de la que estamos hablando, ¿no? Del momento en que estamos hablando, en el 1900, hacer así como una fotografía de la Argentina. Acá en realidad no había nobleza, porque el único marqués que había, que yo eso lo cuento en mi libro, que es el marqués de Tojo en Yavi, que había comprado el marquesado, no había marqueses locales, no había nobleza local, digamos. Sin embargo, acá había mucha gente que había hecho mucho dinero, digamos, ¿no es cierto? Desde 1810, de la independencia argentina, que muchas personas habían recibido tierras, se les llamaba mercedes de tierras, que digamos, donde la corona les pagaba, no era que por contrato les tenían que pagar, pero la corona por algunos servicios les pagaba con tierras. Se llamaba mercedes de tierras, o pagos también se le llamaba, por eso hoy se le dice el pago. Y ese era el sistema virreinal, y hacia 1810, digamos, había mucha gente que tenía un montón de tierras, que ya tenía de esa época tierras, ¿no es cierto? Y después, cuando
10 años más o menos después de Rivadavia, hubo una ley que se llamó de anfiteusis, donde se le pagaba a la gente, digamos, con tierras. En realidad no se le pagaba con tierras, se le arrendaban las tierras por 2 mangos, y ahí hubo mucha gente que tuvo muchas tierras, lograron hacer mucha cantidad de hectáreas. Esas grandes fortunas terratenientes que después se van a hacer más grandes todavía en el 1880 con Roca. Inclusive muchas de ellas hacían casamientos por arreglados, digamos, entre familias, y entonces había familias que habían logrado 50.000, 60.000 hectáreas. Imaginemos, ¿no es cierto?, las fortunas que... Claro, las fortunas que... Hay una estancia, la de Ochoa Paz, que está en la actualidad, tiene 180.000 hectáreas en el desierto. Bueno, muchos de ellos después se emparentaron con la nobleza europea, porque claro, las fortunas eran muy grandes que habían hecho, y entonces se empezó a armar una aristocracia acá en Buenos Aires, digamos, una Buenos Aires aristocrática, que ya hablamos varias veces de los grandes edificios con estilos renacentistas, con estilos italianos o franceses. Precisamente que tenían que ver con esas grandes fortunas y mucha de esa nobleza que no tenía, digamos, no portan el título. Hasta el día de hoy hay muchos nobles, pero no portan porque por digamos, la Constitución acá no se puede hacer mella del título, pero lo tenían, y entonces había una aristocracia muy consolidada hacia el 1900. Entonces imaginemos esa Argentina como marco para una mujer sola, que no era muy linda, que no tenía un mango, y que escribía poesías, encima con un hijo sin padre. Y sin embargo, en esa Argentina, ella logra publicar un libro por año. En 1918, perdón, El dulce daño. Irremediablemente en 1919. Y Languidez lo publica en 1920. En ese año ella gana el Premio Municipal de Poesía y el segundo Premio Nacional de Literatura. Por eso digo el marco, ¿no es cierto? Hay que verlo esto en el marco en que ocurrió. En los poemas ella expresa las frustraciones que tiene, con los estereotipos que hay de las mujeres de la época. Y tiene un poema donde dice de la desgracia de tener un hijo varón. Dice así el poema, un fragmento voy a leer. Dice: Señor, el hijo mío que no nazca mujer. Dice, es muy impresionante, mira, escuchen esto. Dice así, es muy impresionante. Dice: en los ojos la carga de una enorme tristeza, en el seno la carga del hijo por nacer. Al pie del blanco Cristo que está sangrando, reza: Señor, el hijo mío que no nazca mujer. Era una desgracia, digamos, para una mujer tener un hijo varón, tener un hijo mujer, digamos, ¿no es cierto? Una mujer pobre. Ese poema se llama La que comprende. Ella tenía 28 años ahí. Digo esto porque en esa época decir esto era prácticamente un sacrilegio. Era una sociedad pacata completamente. En 1925 publica el libro Ocre. Ella fue una feminista antes de tiempo. Sí, sin ser feminista, fue una feminista. Dice ella misma, dice: me llamaron Alfonsina, que quiere decir dispuesta a todo. Bueno, ella misma después empieza a publicar en el diario La Nación y en algunas revistas algunos artículos, escribe artículos y algunos ensayos sobre los derechos de las mujeres, y llega a instar al gobierno a que dé el voto a las mujeres, ya en ese entonces. Por supuesto la acusan de inmoral a ella directamente, cualquier cosa dicen de ella. Pero ella ya tiene la posibilidad de publicar, los medios la publican. Ella publica con un seudónimo que se llama Tao Lao.
y en algún restaurante de Buenos Aires incluso llega a recitar sus poesías. En los poemas habla de las mujeres que reclaman que la relación con los hombres sea más equilibrada intelectualmente. Las obras posteriores que van a venir después expresan un resentimiento femenino, el resentimiento de ella hacia el hombre que busca únicamente la comodidad, digamos, en la relación con la mujer. Bueno, ella hace viajes al Uruguay, ahí ya empieza a juntarse con escritores, es parte de la creación de la Sociedad Argentina de Escritores, de la SADE, junto con Horacio Quiroga, con Juana de Ibarború, que es uruguaya, y también con Horacio Quiroga, que tiene su relación de amistad y amor, digamos. Ahí por ese entonces él le hace un ofrecimiento, que yo lo conté la semana pasada, le ofrece irse con ella a vivir, y ella le pide a Quinquela Martín opinión, que es el amigo personal de ella, y Quinquela le dice, con ese loco, no, directamente que no vaya. En 1930 ella viaja a Europa, la manda al diario La Nación, y ahí conoce a Federico García Lorca, donde envía incluso una crónica y todo. Ya estaba completamente cimentada en Buenos Aires y todo había sido a fuerza de su inteligencia, de su intelecto y de esas letras que eran extraordinarias para esa época y para hoy mismo. Pero en 1935 se descubre un bulto en el pecho. Y entonces tiene que operarse, no le queda otra. Ya está muy ramificado, está muy adelantado, está muy ramificado y le quedan muchas cicatrices a ella en el cuerpo. El cáncer estaba muy avanzado. Y encima un diario le pide que ella se haga un estudio de quilología en realidad, que es el de las manos, que leen las líneas de las manos. Y ese pronóstico le da horrible y ella entonces, que cree en esas cosas, se deprime completamente, se suma en la depresión. Ya no va a visitar más a nadie. Tampoco va a aceptar más tratamientos médicos. Ya no sale prácticamente de su casa. En una depresión absoluta, tiene una gran paranoia también. No permite ni siquiera que el hijo la bese. Se lavaba las manos con alcohol todo el tiempo y antes de acercarse a él prácticamente se bañaba completa en alcohol. Casi como hacemos hoy, ¿no? Luego del suicidio de Quiroga, yo ya la semana pasada conté que ella da las palabras finales de Quiroga. Ella empieza a mencionar el abrazo del mar en los poemas que va a hacer. Y también habla de la casa de cristal que está esperándola ahí en el fondo. Bueno, finalmente el 18 de octubre de 1938 ella toma el tren para Mar del Plata. Se queda en un pequeño hotel. Ahí en ese hotel escribe el último poema el día 20 y el 22 se lo envía a la redacción del diario La Nación. Ella ya tenía 46 años. El 25 a la madrugada se suicida. La imagen poética dice que ella entra al mar, que va entrando al mar y en realidad se tira desde la escollera del Club Argentino de Mujeres, ahí en la playa de La Perla. En el mismo momento prácticamente que los lectores estaban leyendo su último poema, que dice "Me voy a dormir". Se los leo, es muy bonito, es corto. Dice: dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo.
Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Ese es el último poema que ella escribe. Finalmente se la recuerda a nivel nacional en todos lados. Ariel Ramírez y Félix Luna escriben una de las canciones más hermosas que hay, que se llama Alfonsina y el mar. Y varias calles van a llevar el nombre de ella. En Mar del Plata incluso tiene un monumento en la playa. Sus restos están en el cementerio de la Chacarita. Este es la mirada de una mujer que fue un signo de su época y, sin embargo, pese a todas las condiciones adversas, logró abrirse paso en una sociedad que no era para ella, sin ninguna duda, y trascender en el tiempo, porque hoy es una de las poetas hispanoamericanas más importantes. Trágica historia de escritoras y escritores, ¿no? Digo, un poco, trajiste vos dos historias, por un lado la de Horacio Quiroga y por otro lado trajiste esta historia de Alfonsina Storni. Bueno, tremendas historias. Sí, historias que terminan en suicidio, como tantas de ese momento que terminaban en suicidios. Casi había una corriente que decía de que las personas determinaban cuándo se terminaba su vida. Ahí un poco antes se había matado también Leopoldo Lugones. En fin, fue una época de muchos suicidios y bueno, ella toma esa decisión. Yo, dentro de la columna de Historia Agrietada, me tomé, digamos, el espacio como para hablar de unos escritores también, porque son parte, digamos, de lo que fue la historia argentina, ¿no es cierto? Y con ella, con Alfonsina, quise reflejar, digamos, la idea de que por más que uno esté en una situación de pobreza o de un lugar bajo, digamos, en la sociedad, uno puede, con su esfuerzo y con su trabajo, puede mejorar esa condición. Fue el caso de ella, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, esa es la historia que les quise dejar hoy, muchachos. Así es, Daniel. Bueno, entonces será hasta la semana que viene o con más historia agrietada, ¿no? Hasta las 6, sí, la semana que viene volvemos con algún personaje histórico. Perfecto. Muchas gracias, Daniel, por la columna. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pasó Daniel con su... Bueno, ¿tiene algo para decir usted? No, iba a comentarle que mañana jueves, a partir de las 14:30, se va a estar realizando un operativo en Barrio Altos de General Rodríguez, en el cual va a estar la gente de regularización dominial, ANSES,